Capítulo 52 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Como Cortés mandó hacer un altar y se puso una imagen de Nuestra Señora y una cruz y se dixo misa y se bautizaron las 8 indias. Como ya callaban los caciques y papas y todos los mas principales, mandó Cortés que los ídolos que derrocamos hechos pedazos que los llevasen adonde no pareciesen mas y los quemasen. Y luego salieron de un aposento 8 papas que tenian cargo dellos y toman sus ídolos y los llevan la misma casa donde salieron y los quemaron. El hábito que traian aquellos papas eran unas mantas prietas manera de sábana y lobas largas hasta los pies y unos como capillos que querian parecer los que traen los canónigos y otros capillos traian mas chicos como los que traen los dominicos y los traian muy largos hasta la cinta y aun algunos hasta los pies llenos de sangre pegada y muy enredados que no se podian esparcir y las orejas hechas pedazos sacrificadas dellas y hedian como azufre y tenian otro muy mal olor como de carne muerta y segun decian y alcanzamos saber aquellos papas eran hijos de principales y no tenian mugeres mas tenian el maldito oficio de sodomías y ayunaban ciertos dias y lo que yo les veia comer eran unos meollos pepitas de algodon guando los desmontonan salvo si ellos no comian otras cosas que yo no se las pudiese ver. Dexemos los papas y volvamos Cortés que les hizo un buen razonamiento con nuestras lenguas doña marina y gerónimo de aguilar y les dixo que ahora los teniamos como hermanos y que los favoreceria en todo lo que pudiese contra Montezuma y sus mexicanos porque ya envió mandar que no les diesen guerra ni les llevasen tributo y que pues en aquellos sus altos cues no habian de tener mas ídolos que él los quiere dexar una gran señora que es madre de nuestro señor jesu christo en quien creemos y adoramos para que ellos tambien la tengan por señora y abogada. Y sobre ello y otras cosas de pláticas que pasaron se les hizo un buen razonamiento y tan bien propuesto para segun el tiempo que no habia mas que decir y se les declaró muchas cosas tocantes nuestra santa fe tan bien dichas como ahora los religiosos se lo dan entender de manera que lo oian de buena voluntad. Luego les mandó llamar todos los indios albañiles que habia en aquel pueblo y traer mucha cal porque habia mucha y mandó que quitasen las costras de sangre que estaban en aquellos cues y que lo aderezasen muy bien. Y luego otro dia se encaló y se hizo un altar con buenas mantas y mandó traer muchas rosas de las naturales que habia en la tierra que eran bien olorosas y muchos ramos y lo mandó enramar y que lo tuviesen limpio y barrido la contina. Y para que tuviesen cargo dello apercibió 4 papas que se trasquilasen el cabello que lo traian largo como otra vez he dicho y que vistiesen mantas blancas y se quitasen las que tenian y que siempre anduviesen limpios y que sirviesen aquella santa imagen de nuestra señora en barrer y enramar. Y para que tuviesen mas cargo dello puso un nuestro soldado cojo y viejo que se decia Juan de Torres de Córdoba que estuviese allí por ermitaño y que mirase que se hiciese cada dia así como lo mandaba los papas. Y mandó nuestros carpinteros otra vez por mí nombrados que hiciesen una cruz y la pusiesen en un pilar que teniamos ya nuevamente hecho y muy bien encalado. Y otro dia de mañana se dixo misa en el altar, la qual dixo el padre fray Bartolomé de Olmedo, y entónces se dió orden como con el incienso de la tierra se incensase la santa imagen de nuestra señora y la santa cruz. Y tambien se les mostró hacer candelas de la cera de la tierra y se les mandó que aquellas candelas siempre tuviesen ardiendo en el altar, porque hasta entonces no se habian aprovechado de la cera, y la misa estuvieron los mas principales caciques de aquel pueblo y de otros que se habian juntado. Y asimismo trajeron las 8 indias para volver cristianas, que todavía estaban en poder de sus padres y tíos, y se les dió entender que no habian de sacrificar mas ni adorar ídolos, salvo que habian de creer en nuestro señor Dios, y se les amonestó muchas cosas tocantes nuestra santa fe y se bautizaron y se llamó la sobrina del cacique gordo doña Catalina y era muy fea. Aquella dieron Cortés por la mano y la recibió con buen semblante
la hija de Cuesco, que era un gran cacique, se puso por nombre doña Francisca. Esta era muy hermosa para ser india, y la dió Cortés Alonso Hernandez Puertocarrero. Las otras 6 ya no se me acuerda el nombre de todas, mas sé que Cortés las repartió entre soldados. Y despues de esto hecho, nos despedimos de todos los caciques y principales, y dende adelante siempre les tuvieron muy buena voluntad, especialmente guando vieron que recibió Cortés sus hijas, y las llevamos con nosotros, y con muy grandes ofrecimientos que Cortés les hizo que les ayudaria, nos fuimos nuestra villa rica, y lo que allí se hizo lo diré adelante. Esto es lo que pasó en este pueblo cempoal y no otra cosa, que sobre ello ahí han escrito el Gomara ni los demas coronistas. Capítulo 52. Capítulo 53 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. Como llegamos a nuestra villa rica de la Veracruz y lo que allí pasó. Después que hubimos hecho aquella jornada y quedaron amigos los de Cingapacinga con los de Cempoal, y otros pueblos comarcanos dieron la obediencia a su magestad, y se derrocaron los ídolos y se puso la imagen de Nuestra Señora y la Santa Cruz, y se puso por ermitaño al viejo soldado y todo lo por mí referido, fuimos a la villa y llevamos con nosotros ciertos principales de Cempoal, y hallamos que aquel dia habia venido de la isla de Cuba un navío, y por capitan dél un Francisco de Saucedo, que llamábamos el Pulido. Y pusímosle aquel nombre porque en demasía se preciaba de galan y pulido, y decian que habia sido maestresala del almirante de Castilla, y era natural de Medina de Rioseco. Vino entonces Luis Marin, capitan que fué en lo de México, persona que valió mucho, y vinieron 10 soldados, y traia el Saucedo un caballo, y Luis Marin una yegua, y nuevas de Cuba que le habian llegado al Diego Velazquez de Castilla las provisiones para poder rescatar y poblar. Los amigos de Diego Velazquez se regocijaron mucho, y mas de que supieron que le truxeron provision para ser adelantado de Cuba. Y estando en aquella villa sin tener en qué entender mas de acabar de hacer la fortaleza, que todavía se entendia en ella, dijimos Cortés todos los mas soldados, que se quedase aquello que estaba hecho en ella para memoria, pues estaba ya para enmaderar, y que habia ya mas de 3 meses que estábamos en aquella tierra, y que seria bueno ir a ver qué cosa era el gran Montezuma, y buscar la vida y nuestra ventura. Y antes que nos metiésemos en camino, que enviásemos besar los pies su magestad y dalle cuenta de todo lo acaecido desde que salimos de la isla de Cuba. Tambien se puso en plática que enviásemos su magestad el oro que se habia habido así rescatado, como los presentes que nos envió Montezuma. Y respondió Cortés que era muy bien acordado, y que ya lo habia puesto él en plática con ciertos caballeros. Y porque en lo del oro por ventura habría algunos soldados que querrian sus partes, y si se partiese que seria poco lo que se podria enviar, por esta causa dió cargo Diego de Ordas y Francisco de Montejo, que eran personas de negocios, que fuesen de soldado en soldado de los que se tuviese sospecha que demandarian las partes del oro, y les decian estas palabras: Señores, ya veis que queremos hacer un presente su magestad del oro que aquí hemos habido, y para ser el primero que enviamos destas tierras habia de ser mucho mas. Parécenos que todos le sirvamos con las partes que nos caben. Los caballeros y soldados que aquí estamos escritos tenemos firmado como no queremos parte ninguna dello, sino que servimos su magestad con ello porque nos haga mercedes. El que quisiere su parte no se le negará, el que no la quisiere haga lo que todos hemos hecho, fírmelo aquí, y desta manera todos lo firmaron una. Y hecho esto, luego se nombraron para procuradores que fuesen Castilla Alonso Hernandez Puertocarrero y Francisco de Montejo, porque ya Cortés le habia dado sobre 2000 pesos por tenelle de su parte, y se mandó apercibir el mejor navío de toda la flota, y con 2 pilotos,
que fué uno Anton de Alaminos, que sabia como habian de desembarcar por la canal de bahama, porque él fué el primero que navegó por aquella canal, y tambien apercibimos 15 marineros, y se les dió todo recaudo de matalotaje. Y esto apercibido acordamos de escribir y hacer saber su magestad todo lo acaecido, y Cortés escribió por sí, segun él nos dixo, con recta relacion, mas no vimos su carta. Y el cabildo escribió juntamente con 10 soldados de los que fuimos en que se poblase la tierra, y le alzamos Cortés por general, y con toda verdad que no faltó cosa ninguna en la carta, e iba yo firmado en ella. Y demas destas cartas y relaciones, todos los capitanes y soldados juntamente escribimos otra carta y relacion, y lo que se contenia en la carta que escribimos es lo siguiente. Capítulo 53. Capítulo 54 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. De la relación y carta que escribimos a su Magestad con nuestros procuradores, Alonso Hernández Portocarrero y Francisco de Montejo, la cual carta iba firmada de algunos capitanes y soldados. Después de poner en el principio aquel muy debido acato que somos obligados a tan gran magestad del emperador nuestro señor, que fue así, SSCCRM, y poner otras cosas que se convenían decir en la relación y cuenta de nuestra vida y viaje, cada capítulo por sí, fue esto lo que aquí diré en suma breve. Cómo salimos de la isla de Cuba con Hernando Cortés, los pregones que se dieron, como veniamos a poblar, y que Diego Velazquez secretamente enviaba a rescatar y no a poblar, como Cortés se quería volver con cierto oro rescatado conforme a las instrucciones que de Diego Velazquez traía, de las cuales hicimos presentación, como hicimos a Cortés que poblase y le nombramos por capitán general y justicia mayor, hasta que otra cosa su magestad fuese servido mandar, como le prometimos el quinto de lo que se hubiese después de sacado su real quinto, como llegamos a Cozumel y por qué ventura se hubo Jerónimo de Aguilar en la punta de Cotoche, y de la manera que decía que allí aportó él y un Gonzalo Guerrero, que se quedó con los indios por estar casado y tener hijos, y estar ya hecho indio. Como llegamos a Tabasco y de las guerras que nos dieron y batallas que con ellos tuvimos, como los atrajimos de paz, como a doquiera que llegamos se les hacen buenos razonamientos para que dexasen sus ídolos y se les declara las cosas tocantes a nuestra Santa Fe, como dieron la obediencia a su real magestad y fueron los primeros vasallos que tiene en aquestas partes, como hicieron un presente de mujeres y en él una cacica para india de mucho ser, que sabe la lengua de México, que es la que se usa en toda la tierra, y que con ella y el Aguilar tenemos verdaderas lenguas, como desembarcamos en San Juan de Ulua y de las pláticas de los embaxadores del gran Montezuma, y quién era el gran Montezuma y lo que se decia de sus grandezas y del presente que truxeron, y como fuimos a Cempoal, que es un pueblo grande, y desde allí a otro pueblo que se dice Quiahuislan, que estaba en fortaleza, y cómo se hizo la liga y confederacion con nosotros y quitaron la obediencia a Montezuma en aquel pueblo, de mas de 30 pueblos que todos le dieron la obediencia y están en su real patrimonio, y la ida de Cingapacinga, como hicimos la fortaleza, y que agora estamos de camino para ir la tierra adentro hasta vernos con el Montezuma, como aquella tierra es muy grande y de muchas ciudades y muy pobladísima, y los naturales grandes guerreros, como entre ellos hay muchas diversidades de lenguas y tienen guerra unos con otros, como son idólatras y se sacrifican y matan en sacrificios muchos hombres y niños y mujeres, y comen carne humana y usan otras torpedades, como el primer descubridor fue un Francisco Hernández de Córdoba, y luego como vino Juan de Grijalva, y que agora, al presente, le servimos con el oro que hemos habido, que es el sol de oro y la luna de plata, y un casco de oro en granos como se coge en las minas, y muchas diversidades y géneros de piezas de oro, hechas de muchas maneras, mantas de algodon muy labradas de plumas y primas, otras muchas de oro,
que fueron mosqueadores, rodelas y otras cosas que ya no se me acuerda, como ha ya tantos años que pasó. Tambien enviamos 4 indios que quitamos en cempoal, que tenian engordar en unas jaulas de madera, para despues de gordos sacrificallos y comérselos. Y despues de hecha esta relacion y otras cosas, dimos cuenta y relacion como quedábamos en estos sus reinos 450 soldados, muy gran peligro, entre tanta multitud de pueblos y gentes belicosas, y muy grandes guerreros, para servir Dios y su real corona. Y le suplicamos que en todo lo que se nos ofreciese nos haga mercedes, y que no hiciese merced de la gobernacion destas tierras, ni de ningunos oficios reales persona ninguna, porque son tales, ricas y de grandes pueblos y ciudades, que convienen para un infante o gran señor, y tenemos pensamiento que como don Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos y arzobispo de Rosano, es su presidente y manda todas las indias, que lo dará algun deudo o amigo, especialmente un Diego Velazquez, que está por gobernador en la isla de Cuba, y la causa es porque se le dará la gobernacion otro qualquier cargo que siempre le sirve con presentes de oro, y le ha dexado en la misma isla pueblos de indios que le sacan oro de las minas, de lo qual habia primeramente de dar los mejores pueblos su real corona, y no le dexó ningunos, que solamente por esto es digno de que no se le hagan mercedes, y que como en todo somos sus muy leales servidores, y hasta fenecer nuestras vidas le hemos de servir, se lo hacemos saber para que tenga noticia de todo, y que estamos determinados que hasta que sea servido de nuestros procuradores, que allá enviamos, besen sus reales pies y vea nuestras cartas, y nosotros veamos su real firma, que entonces los pechos por tierra, para obedecer sus reales mandos, y que si el obispo de Burgos por su mandado nos envía qualquier persona gobernar o ser capitan, que primero que le obedezcamos se lo haremos saber su real persona do quiera que estuviere, y lo que fuere servido de mandar, que le obedeceremos como mando de nuestro rey y señor, como somos obligados. Y demás destas relaciones, le suplicamos que entre tanto que otra cosa sea servido mandar, que le hiciese merced de la gobernacion Hernando Cortés. Y dimos tantos loores dél y que es tan gran servidor suyo hasta ponello en las nubes. Y despues de haber escrito todas estas relaciones con todo el mayor acato y humildad que pudimos y convenia, y cada capítulo por sí, y declaramos cada cosa cómo y cuándo y de qué arte pasaron, como carta para nuestro rey y señor, y no del arte que va aquí en esta relacion. Y la firmamos todos los capitanes y soldados que éramos de la parte de Cortés, y fueron 2 cartas duplicadas, y nos rogó que se la mostrásemos, y como vió la relacion tan verdadera y los grandes loores que de él dábamos, hubo mucho placer, y dixo que nos lo tenia en merced con grandes ofrecimientos que nos hizo, empero no quisiera que dixéramos en ella ni mentáramos del quinto del oro que le prometimos, ni que declaráramos quién fueron los primeros descubridores, porque segun entendimos no hacia en su carta relacion de Francisco Hernandez de Córdoba ni del Grijalva, sino él solo se atribuía el descubrimiento y la honra y honor de todo. Y dixo que agora al presente aquello estuviera mejor por escribir y no dar relacion dello su magestad, y no faltó quien le dixo que nuestro rey y señor no se le ha de dexar de decir todo lo que pasa. Pues ya escritas estas cartas y dadas nuestros procuradores, les encomendamos mucho que por vía ninguna entrasen en la Habana ni fuesen una estancia que allí tenia el Francisco de Montejo, que se decia el Marien, que era puerto para navíos, porque no alcanzase saber el Diego Velazquez lo que pasaba, y no lo hicieron así, como adelante diré. Pues ya puesto todo punto para se ir embarcar, dixo misa el padre fray Bartolomé de Olmedo de la Merced, y encomendándoles al Espíritu Santo que los guiase, en 26 días del mes de julio de 1519 años, partieron de San Juan de Ulua, y con buen tiempo llegaron la Habana, y el Francisco de Montejo con grandes importunaciones convocó y atrajo al piloto alaminos guiase su estancia, diciendo que iba tomar bastimentos de puercos y cazabe, hasta que le hizo hacer lo que quiso, fué surgir su estancia, porque el puertocarrero iba muy malo y no hizo cuenta dél.
y la noche que allí llegaron desde la nao echaron un marinero en tierra con cartas y avisos para el Diego Velazquez, y supimos que el montejo le mandó que fuese por las cartas, y en posta fué el marinero por la isla de Cuba de pueblo en pueblo publicando todo lo aquí por mí dicho, hasta que el Diego Velazquez lo supo, y lo que sobre ello hizo adelante lo diré. Capítulo 54. Capítulo 55 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Como Diego Velazquez, gobernador de Cuba, supo por cartas muy por cierto que enviábamos procuradores con embajadas y presentes a nuestro rey y lo que sobre ello se hizo. Como Diego Velazquez, gobernador de Cuba, supo las nuevas, así por las cartas que le enviaron secretas y dixeron que fueron del Montejo, como lo que dixo el marinero que se halló presente en todo lo por mí dicho en el capítulo pasado, que se había echado a nado para le llevar las cartas, y cuando entendió del gran presente de oro que le enviábamos a su magestad y supo quién eran los embaxadores, temió y decia palabras muy lastimosas y maldiciones contra Cortés y su secretario Duero y del contador Amador de Lares, y de presto mandó armar 2 navíos de poco porte grandes veleros con toda la artillería y soldados que pudo haber, y con 2 capitanes que fueron en ellos que se decian Gabriel de Rojas y el otro capitan se decia Hulano de Guzman, y les mandó que fuesen hasta la Habana y que en todo caso le truxesen presa la nao en que iban nuestros procuradores y todo el oro que llevaban. Y de presto, así como lo mandó, llegaron en ciertos días a la canal de Bahama, y preguntaban los de los navíos a barcos que andaban por la mar de acarreto, que si habian visto ir una nao de mucho porte, y todos daban noticia della, y que ya sería desembocada por la canal de Bahama, porque siempre tuvieron buen tiempo, y después de andar barloventeando con aquellos 2 navíos entre la canal y la Habana, y no hallaron recado de lo que venian a buscar, se volvieron a Santiago de Cuba. Y si triste estaba Diego de Velazquez antes que enviase los navíos, muy mas se congojó cuando los vió volver de aquella arte, y luego le aconsejaron sus amigos que se enviase a quejar a España al obispo de Burgos, que estaba por presidente de Indias, que hacia mucho por él, y tambien envió a dar sus quejas a la isla de Santo Domingo a la audiencia real que en ella residia, y a los frayles jerónimos que estaban por gobernadores en ella, que se decian fray Luis de Figueroa y fray Alonso de Santo Domingo y fray Bernardino de Mancanedo, los quales religiosos solian estar y residir en el monasterio de la Mejorada, que es 2 leguas de Medina del Campo, y envían en posta un navío a la Respínola y danles muchas quejas de Cortés y de todos nosotros. Y como alcanzaron a saber en la real audiencia nuestros grandes servicios, la respuesta que le dieron los frayles fué que a Cortés y los que con él andábamos en las guerras no se nos podia poner culpa, pues sobre todas cosas acudiamos a nuestro rey y señor y le enviábamos tan gran presente que otro como él no se había visto de muchos tiempos pasados en nuestra España. Esto dixeron porque en aquel tiempo y sazon no había Perú ni memoria dél, y tambien le enviaron a decir que antes éramos dignos de que su magestad nos hiciese muchas mercedes. Entonces le enviaron a Diego Velazquez a Cuba a un licenciado que se decia Zuazo para que le tomase residencia, o a lo menos había pocos meses que había llegado a la isla de Cuba. Y como aquella respuesta le truxeron al Diego Velazquez se congojó mucho más, y como de antes era muy gordo se paró flaco en aquellos días, y luego con gran diligencia mandó buscar todos los navíos que pudo haber en la isla y apercibir soldados y capitanes, y procuró enviar una recia armada para prender a Cortés y a todos nosotros, y tanta diligencia puso que él mismo en persona andaba de villa en villa y en unas estancias y en otras, y escribia a todas partes de la isla donde él no podia ir, a rogar a sus amigos fuesen a aquella jornada, por manera que obra de 11 meses ó un año allegó 18 velas grandes y pequeñas y sobre 1300 soldados entre capitanes y marineros, porque como le vian del arte que he dicho andar tan apasionado y corrido, todos los mas principales vecinos de Cuba
así los parientes como los que tenian indios se aparejaron para le servir, y tambien envió por capitan general de toda la armada un hidalgo que se decia Pánfilo de Narvaez, hombre alto de cuerpo y membrudo, y hablaba algo entonado como medio de bóveda, y era natural de valladolid, casado en la isla de Cuba con una dueña que se llamaba María de Valenzuela, ya viuda, y tenia buenos pueblos de indios y era muy rico, donde lo dexaré agora haciendo y aderezando su armada, y volveré decir de nuestros procuradores y su buen viage, y porque en una sazon acontecian 3 y 4 cosas, no puedo seguir la relacion y materia de lo que voy hablando, por dexar de decir lo que mas viene al propósito, y esta causa no me culpen porque salgo y me aparto de la orden por decir lo que mas adelante pasa. Capítulo 55. Capítulo 56 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. Como nuestros procuradores con buen tiempo desembocaron la canal de Bahama, y en pocos días llegaron a Castilla, y lo que en la corte les sucedió. Ya he dicho que partieron nuestros procuradores del puerto de San Juan de Ulua en 6 del mes de julio de 1519 años, y con buen viaje llegaron a la Habana, y luego desembocaron la canal, y dixe que aquella fue la primera vez que por allí navegaron, y en poco tiempo llegaron a las islas de la Tercera, y desde allí a Sevilla, y fueron en posta a la corte que estaba en Valladolid, y por presidente del Real Consejo de Indias don Juan Rodríguez de Fonseca, que era obispo de Burgos, y se nombraba arzobispo de Rosano, y mandaba toda la corte. Porque el emperador nuestro señor estaba en Flandes y era mancebo, y como nuestros procuradores le fueron besar las manos al presidente muy ufanos, creyendo que les hiciera mercedes, y dalle nuestras cartas y relaciones, y presentar todo el oro y joyas, le suplicaron que luego hiciese mensajero su magestad, y le enviasen aquel presente y cartas, y que ellos mismos irian con ello besar sus reales pies. Y en vez de agasajarlos les mostró poco amor, y los favoreció muy poco, y aun les dixo palabras secas y ásperas. Nuestros embaxadores dixeron que mirase su señoría los grandes servicios que Cortés y sus compañeros haciamos su magestad, y que le suplicaban otra vez que todas aquellas joyas de oro, cartas y relaciones las enviase luego su magestad, para que sepa todo lo que pasa, y que ellos irian con él. Y les tornó responder muy soberbiamente, y aun les mandó que no tuviesen ellos cargo dello, que él le escribiría lo que pasaba, y no lo que le decian, pues se habian levantado contra el Diego Velazquez, y pasaron otras muchas palabras agrias, y en esta sazon llegó la corte el Benito Martin, capellan de Diego Velazquez, otra vez por mí nombrado, dando muchas quejas de Cortés y de todos nosotros, de que el obispo se airó mucho mas contra nosotros, y porque el Alonso Hernandez Puertocarrero, como era caballero primo del conde de Medellin, y porque el Montejo no osaba desagradar al presidente, decia al obispo que le suplicaba muy ahincadamente que sin pasion fuesen oidos, y que no dixese las palabras que decia, y que luego enviase aquellos recaudos así como los traian su magestad, y que éramos servidores de la corona, y que eran dignos de mercedes, y no de ser por palabras afrentados. Cuando aquello oyó el obispo le mandó echar preso, y porque le informaron que habia sacado de Medellin 3 años habia una muger que se decia María Rodríguez, y la llevó las Indias. Por manera que todos nuestros servicios y los presentes de oro estaban del arte que aquí he dicho. Y acordaron nuestros embaxadores de callar hasta su tiempo y lugar. El obispo escribió su magestad Flandes en favor de su privado y amigo Diego Velazquez, y muy malas palabras contra Hernando Cortés y contra todos nosotros, mas no hizo relacion de ninguna manera de las cartas que le enviábamos, salvo que se habia alzado Hernando Cortés al Diego Velazquez y otras cosas que dixo. Volvamos decir del Alonso Hernandez Puertocarrero y del Francisco de Montejo y aun de Martin Cortés, padre del mismo Cortés, y de un licenciado Nuñez, relator del Real Consejo de su Magestad,
y cercano pariente del Cortés, que hacian por él, acordaron de enviar mensageros Flandes con otras cartas como las que dieron al obispo de Burgos, porque iban duplicadas las que enviamos con los procuradores, y escribieron su magestad todo lo que pasaba, y la memoria de las joyas de oro del presente, y dando quejas del obispo, y descubriendo sus tratos que tenia con el Diego Velazquez. Y aun otros caballeros les favorecieron, que no estaban muy bien con el don Juan Rodríguez de Fonseca, porque segun decian eran mal quisto por muchas demasías y soberbias que mostraba con los grandes cargos que tenia. Y como nuestros grandes servicios eran por Dios nuestro Señor y por su magestad, y siempre poniamos nuestras fuerzas en ello, quiso Dios que su magestad lo alcanzó saber muy claramente, y como lo vió y entendió, fue tanto el contentamiento que mostró y los duques, marqueses y condes y otros caballeros que estaban en su real corte, que en otra cosa no hablaban por algunos días, sino de Cortés y de todos nosotros los que le ayudamos en las conquistas y de las riquezas que destas partes le enviamos. Y así por esto como por las cartas glosadas que sobre ello le escribió el obispo de Burgos, desde que vió su magestad que todo era al contrario de la verdad, desde allí adelante le tuvo mala voluntad al obispo, especialmente que no envió todas las piezas de oro y se quedó con gran parte dellas. Todo lo cual alcanzó saber el mismo obispo que se lo escribieron desde Flandes, de lo cual recibió muy grande enojo. Y si de antes que fuesen nuestras cartas ante su magestad el obispo decia muchos males de Cortés y de todos nosotros, de allí adelante a boca llena nos llamaba traidores. Mas quiso Dios que perdió la furia y braveza, que desde ahí 2 años fue recusado y aun quedó corrido y afrentado, y nosotros quedamos por muy leales servidores, como adelante diré, de que venga coyuntura. Y escribió su magestad que presto vendria Castilla y entendería en lo que nos conviniese y nos haria mercedes. Y porque adelante lo diré muy por extenso cómo y de qué manera pasó, se quedará aquí así, y nuestros procuradores aguardando la venida de su magestad. Y antes que mas pase adelante, quiero decir por lo que me han preguntado ciertos caballeros muy curiosos, y aun tienen razon de lo saber, que cómo puedo yo escribir en esta relacion lo que no vi, pues estaba en aquella sazon en las conquistas de la Nueva España, cuando los procuradores dieron las cartas recaudos y presente de oro que llevaban para su magestad, y tuvieron aquellas contiendas con el obispo de Burgos. A esto digo que nuestros procuradores nos escribian los verdaderos conquistadores lo que pasaba, así lo del obispo de Burgos como lo que su magestad fué servido mandar en nuestro favor, letra por letra, en capítulos, y de qué manera pasaba. Y Cortés nos enviaba otras cartas que recibia de nuestros procuradores las villas donde viviamos en aquella sazon, para que viésemos quan bien negociábamos con su magestad y qué grande contrario teniamos en el obispo de Burgos. Y esto doy por descargo de lo que me preguntaban aquellos caballeros que dicho tengo. Dexemos esto y digamos en otro capítulo lo que en nuestro real pasó. Capítulo 56. Capítulo 57 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como después partieron nuestros embaxadores para su magestad con todo el oro y cartas y relaciones de lo que en el real se hizo, y la justicia que Cortés mandó hacer. Desde 4 días que partieron nuestros procuradores para ir ante el emperador nuestro señor, como dicho habemos, y los corazones de los hombres son de muchas calidades y pensamientos, parece ser que unos amigos y criados del Diego Velazquez, que se decian Pedro Escudero, y un Juan Cermeño y un Gonzalo de Umbría, piloto, y Bernaldino de Coria, vecino que fué después de Chiapa, padre de un hulano Centene, y un clérigo que se decia Juan Díaz, y ciertos hombres de la mar que se decian Peñates, naturales de Gibraleón, estaban mal con Cortés. Los unos porque no les dio licencia para se volver Cuba, como se lo habían prometido, y otros porque no les dio parte del oro que enviamos Castilla. Los Peñates porque los azotó en Cozumel, como ya otra vez tengo dicho, cuando hurtaron los tocinos un soldado que se decia Barrio.
acordaron todos de tomar un navío de poco porte é irse con él Cuba dar mandado al Diego Velazquez para avisalle como en la Habana podian tomar en la estancia de Francisco de Montejo nuestros procuradores con el oro y recaudos que segun pareció de otras personas principales que estaban en nuestro real fueron aconsejados que fuesen aquella estancia que he dicho. Y aun escribieron para que el Diego Velazquez tuviese tiempo de habellos las manos. Por manera que las personas que he dicho ya tenian metido matalotaje que era pan cazabe, aceite, pescado y agua, y otras pobrezas de lo que podian haber. Y ya que se iban embarcar y era mas de media noche, el uno dellos, que era el Bernardino de Coria, parece ser se arrepintió de se volver Cuba y lo fué hacer saber Cortés. Y como lo supo y de qué manera y cuántos y por qué causas se querian ir, y quiénes fueron en los consejos y tramas para ello, les mandó luego sacar las velas, aguja y timon del navío, y los mandó echar presos, y les tomó sus confesiones y confesaron la verdad, y condenaron otros que estaban con nosotros, que se disimuló por el tiempo que no permitia otra cosa. Y por sentencia que dió mandó ahorcar Pedro Escudero y Juan Cermeño, y cortar los pies al piloto Gonzalo de Umbría, y azotar los marineros peñates cada 200 azotes, y al padre Juan Diaz si no fuera de misa tambien lo castigara, mas metióle harto temor. Acuérdome que guando Cortés firmó aquella sentencia dixo con grandes suspiros y sentimiento: oh, quien no supiera escribir para no firmar muertes de hombres. Y paréceme que aqueste dicho es muy comun entre los jueces que sentencian algunas personas muerte, que lo tomaron de aquel cruel Neron en el tiempo que dió muestras de buen emperador. Y así como se hubo ejecutado la sentencia, se fué Cortés luego Matacaballo Cempoal, que es 5 leguas de la villa, y nos mandó que luego fuésemos tras él 200 soldados y todos los de caballo. Y acuérdome que Pedro de Alvarado, que habia 3 dias que le habia enviado Cortés con otros 200 soldados por los pueblos de la sierra, porque tuviesen que comer, porque en nuestra villa pasábamos mucha necesidad de bastimentos, y le mandó que se fuese Cempoal para que allí diéramos orden de nuestro viaje México. Por manera que el Pedro de Alvarado no se halló presente guando se hizo la justicia que dicho tengo, y guando nos vimos juntos en Cempoal, la orden que se dió en todo diré adelante. Capítulo 57. Capítulo 58 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. Como acordamos de ir México y antes que partiésemos dar con todos los navíos al través y lo que mas pasó. Y esto de dar con los navíos al través fue por consejo y acuerdo de todos nosotros, los que éramos amigos de Cortés. Estando en Cempoal, como dicho tengo, platicando con Cortés en las cosas de la guerra, y camino para adelante, de plática en plática, le aconsejamos los que éramos sus amigos, que no dexase navío en el puerto ninguno, sino que luego diese al través con todos, y no quedasen ocasiones, porque entre tanto que estábamos la tierra dentro, no se alzasen otras personas como los pasados. Y demas destos, que teniamos mucha ayuda de los maestres, pilotos y marineros, que serian al pie de 100 personas, y que mejor nos ayudarian pelear y guerrear que no estando en el puerto. Y segun vi y entendí, esta plática de dar con los navíos al través, que allí le propusimos, el mismo Cortés lo tenia ya concertado, sino que quiso que saliese de nosotros, porque si algo le demandasen que pagase los navíos, que era por nuestro consejo y todos fuésemos en los pagar. Y luego mandó un Juan de Escalante, que era alguacil mayor y persona de mucho valor, y gran amigo de Cortés, y enemigo de Diego Velazquez, porque en la isla de Cuba no le dió buenos indios, que luego fuese la villa, y que de todos los navíos se sacasen todas las anclas, cables, velas y lo que dentro tenian, de que se pudiesen aprovechar, y que diese con todos ellos al través, que no quedasen mas de los bateles, y que los pilotos y maestres viejos y marineros que no eran buenos para ir la guerra, que se quedasen en la villa, y con 2 chinchorros que tuviesen cargo de pescar,
que en aquel puerto siempre había pescado, aunque no mucho. Y el Juan de Escalante lo hizo segun y de la manera que le fué mandado. Luego se vino Cempoal con una capitanía de hombres de la mar, que fueron los que sacaron de los navíos y salieron algunos dellos muy buenos soldados. Pues hecho esto, mandó Cortés llamar todos los caciques de la serranía de los pueblos nuestros confederados y rebelados al gran Montezuma, y les dixo cómo habian de servir los que quedaban en la villa rica y acabar de hacer la iglesia, fortaleza y casas. Y allí delante dellos tomó Cortés por la mano al Juan de Escalante y les dixo: Este es mi hermano, y que lo que les mandase que lo hiciesen. Y que si hubiesen menester favor y ayuda contra algunos indios mexicanos, que él ocurriesen, que él iria en persona les ayudar. Y todos los caciques se ofrecieron de buena voluntad de hacer lo que les mandase, y acuérdome que luego le zahumaron Juan de Escalante con sus inciensos, aunque no quiso. Ya he dicho, era persona muy bastante para cualquier cargo y amigo de Cortés, y con aquella confianza le puso en aquella villa y puerto por capitan, para si alguno enviase Diego Velazquez que hubiese resistencia. Dexallo he aquí y diré lo que pasó. Aquí es donde dice el coronista Gomara que mandó Cortés barrenar los navíos, y tambien dice él mismo que Cortés no osaba publicar los soldados que quería ir México en busca del gran Montezuma. Pues de qué condicion somos los españoles para no ir adelante y estarnos en partes que no tengamos provecho y guerras. Tambien dice el mismo Gomara que Pedro de Ircio quedó por capitan en la Veracruz. No le informaron bien. Digo que Juan de Escalante fue el que quedó por capitan y alguacil mayor de la Nueva España, que aun al Pedro de Ircio no le habian dado cargo ninguno, ni aun de cuadrillero, ni era para ello, ni es justo dar a nadie lo que no tuvo, ni quitarlo a quien lo tuvo. Capítulo 58. Capítulo 59 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. De un razonamiento que Cortés nos hizo después de haber dado con los navíos al través, y cómo aprestamos nuestra ida para México. Después de haber dado con los navíos al través ojos vistas, y no como lo dice el coronista Gomara, una mañana después de haber oído misa, estando que estábamos todos los capitanes y soldados juntos hablando con Cortés en cosa de la guerra, dixo que nos pedia por merced que le oyésemos y propuso un razonamiento desta manera: que ya habiamos entendido la jornada a que íbamos y mediante nuestro Señor Jesucristo habiamos de vencer todas las batallas y reencuentros, y que habiamos de estar tan prestos para ello como convenia, porque en cualquier parte que fuésemos desbaratados, lo cual Dios no permitiese, no podríamos alzar cabeza por ser muy pocos, y que no teniamos otro socorro ni ayuda sino el de Dios, porque ya no teniamos navíos para ir a Cuba, salvo nuestro buen pelear y corazones fuertes. Y sobre ello dixo otras muchas comparaciones de hechos heroicos de los romanos. Todos a una le respondimos que haríamos lo que ordenase, que echada estaba la suerte de la buena o mala ventura, como dixo Julio César sobre el Rubicón, pues eran todos nuestros servicios para servir a Dios y a su Magestad. Y después deste razonamiento, que fue muy bueno, cierto, con otras palabras más melosas y elocuencia que yo aquí las digo, luego mandó llamar al cacique gordo y le tornó a traer a la memoria que tuviese muy reverenciada y limpia la iglesia y cruz, y demas desto le dixo que él se quería partir luego para México a mandar Montezuma que no robe ni sacrifique, y que ha menester 200 indios tamemes para llevar el artillería, que ya he dicho otra vez que llevan 2 arrobas a cuestas y andan con ellas 5 leguas. Tambien les demandó 50 principales hombres de guerra que fuesen con nosotros. Estando desta manera para partir, vino de la villa rica un soldado con una carta del Juan de Escalante, que ya le habia mandado otra vez Cortés que fuese a la villa para que le enviase otros soldados. Y lo que en la carta decia el Escalante era que andaba un navío por la costa y que le habia hecho ahumadas y otras grandes señas, y habia puesto unas mantas blancas por banderas, y que cabalgó a caballo con una capa de grana colorada,
porque lo viesen los del navío, y que le pareció á él que bien vieron las señas, banderas, caballo y capa, y no quisieron venir al puerto, y que luego envió españoles á ver en qué parage iba, y le truxeron respuesta que 3 leguas de allí estaba Surto, cerca de una boca de un rio, y que se lo hace saber para ver lo que manda. Como Cortés vió la carta, mandó luego á Pedro de Alvarado que tuviese cargo de todo el exército que estaba allí en Cempoal, y juntamente con él á Gonzalo de Sandoval, que ya daba muestras de varon muy esforzado como siempre lo fué. Este fué el primer cargo que tuvo el Sandoval, y aun sobre que le dió entonces aquel cargo, que fué el primero, y se lo dejó de dar á Alonso de Avila, tuvieron ciertas cosquillas el Alonso de Avila y el Sandoval. Volvamos á nuestro cuento, y es que luego Cortés cabalgó con 4 de á caballo que le acompañaron, y mandó que le siguiésemos 50 soldados de los mas sueltos, porque Cortés nos nombró los que habiamos de ir con él, y aquella noche llegamos á la Villa Rica, y lo que allí pasamos diré adelante. Capítulo 59. Capítulo 60 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. Como Cortés fue a donde estaba Surto el navío, y prendimos 6 soldados y marineros que del navío huyeron, y lo que sobre ello pasó. Así como llegamos a la Villa Rica, como dicho tengo, vino Juan de Escalante a hablar a Cortés, y le dixo que sería bien ir luego aquella noche al navío, por ventura no alzase velas y se fuese, y que reposase el Cortés que él iria con 20 soldados. Cortés dixo que no podía reposar, que cabra coja no tenga siesta, que él quería ir en persona con los soldados que consigo traia, y antes que bocado comiésemos, comenzamos a caminar la costa adelante y topamos en el camino a 4 españoles que venian a tomar posesion en aquella tierra por Francisco de Garay, gobernador de Jamayca, los quales enviaba un capitan que estaba poblando de pocos dias habia en el rio de Panuco, que se llamaba Alonso Alvarez de Pineda ó Pinedo. Y los 4 españoles que tomamos se decian Guillen de la Loa, este venia por escribano, y los testigos que traia para tomar la posesion se decian Andrés Nuñez, y era carpintero de Ribera, y el otro se decia Maestre Pedro el de la Arpa, y era valenciano. El otro no me acuerdo del nombre. Y como Cortés hubo bien entendido como venian a tomar posesion en nombre de Francisco de Garay, y supo que quedaba en Jamayca, y enviaba capitanes, preguntóles Cortés que por qué título ó por qué vía venian aquellos capitanes. Respondieron los 4 hombres que en el año de 1518, como había fama en todas las islas de las tierras que descubrimos guando lo de Francisco Hernandez de Córdoba y Juan de Grijalva, y llevamos a Cuba los 20,000 pesos de oro a Diego Velazquez, que entonces tuvo relacion el garay del piloto Anton de Alaminos, y otro piloto que habiamos traido con nosotros, que podia pedir a su magestad desde el rio de San Pedro y San Pablo por la banda del norte todo lo que descubriese, y como el garay tenia en la corte quien le favoreciese con el favor que esperaba, envió un mayordomo suyo que se decia Torralva a lo negociar, y truxo provisiones para que fuese adelantado y gobernador desde el rio de San Pedro y San Pablo y todo lo que descubriese. Y por aquellas provisiones envió luego 3 navíos con hasta 270 soldados con bastimentos y caballos, con el capitan por mí nombrado, que se decia Alonso de Alvarez Pineda ó Pinedo, y que estaba poblando en un rio que se dice Panuco, obra de 70 leguas de allí, y que ellos hicieron lo que su capitan les mandó, y que no tienen culpa. Y como lo hubo entendido Cortés, con palabras amorosas los halagó, y les dixo que si podriamos tomar aquel navío, y el Guillen de la Loa, que era el mas principal de los 4 hombres, dixo que capearian y harian lo que pudiesen, y por bien que los llamaron y capearon, ni por señas que les hicieron no quisieron venir, porque segun dixeron aquellos hombres, su capitan les mandó que mirasen que los soldados de Cortés no topasen con ellos,
porque tenian noticia que estábamos en aquella tierra. Y guando vimos que no venia el batel, bien entendimos que desde el navío nos habian visto venir por la costa adelante, y que si no era con maña no volverian con el batel aquella tierra. Rogóles Cortés que se desnudasen aquellos 4 hombres sus vestidos, para que se los vistiesen otros 4 hombres de los nuestros, y así lo hicieron. Luego nos volvimos por la costa adelante por donde habiamos venido, para que nos viesen volver desde el navío, para que creyesen los del navío que de hecho nos volvimos, y quedábamos los 4 de nuestros soldados vestidos con vestidos de los otros 4. Y estuvimos con Cortés en el monte escondidos, hasta mas de media noche que hiciese escuro, para volvernos enfrente del riachuelo, y muy escondidos, que no pareciamos otros, sino los 4 soldados de los nuestros. Y como amaneció, comenzaron a capear los 4 soldados, y luego vinieron en el batel 6 marineros, y los 2 saltaron en tierra con unas 2 botijas de agua, y entónces aguardamos los que estábamos con Cortés escondidos que saltasen los demas marineros, y no quisieron saltar en tierra, y los 4 de los nuestros que tenian vestidas las ropas de los otros de garay, hacian que estaban lavando las manos, y escondiendo las caras, y decian los del batel, veníos embarcar, ¿qué haceis? ¿Por qué no venís? Y entónces respondió uno de los nuestros, saltá en tierra, veréis aquí un poco. Y como desconocieron la voz, se volvieron con su batel, y por mas que los llamaron, no quisieron responder, y queriamosles tirar con las escopetas y ballestas, y Cortés dixo que no se hiciese tal, que se fuesen con Dios dar mandado su capitan. Por manera que se hubieron de aquel navío 6 soldados, los 4 hubimos primero y 2 marineros que saltaron en tierra, y así volvimos Villa Rica, y todo esto sin comer cosa ninguna. Y esto es lo que se hizo, y no lo que escribe el coronista Gomara, porque dice que vino Garay en aquel tiempo y engañóse, que primero que viniese envió 3 capitanes con navíos, los quales diré adelante en qué tiempo vinieron y qué se hizo dellos, y tambien en el tiempo que vino Garay, y pasemos adelante, y diremos como acordamos de ir México. Capítulo 60. Capítulo 61 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. Como ordenamos de ir la ciudad de México, y por consejo del cacique fuimos por Tlascala, y de lo que nos acaeció, así de reencuentros de guerra como de otras cosas. Después de bien considerada la partida para México, tomamos consejo sobre el camino que habiamos de llevar, y fué acordado por los principales de Cempoal que el mejor y mas conveniente era por la provincia de Tlascala, porque eran sus amigos y mortales enemigos de mexicanos. Ya tenian aparejados 40 principales y todos hombres de guerra, que fueron con nosotros, y nos ayudaron mucho en aquella jornada, y mas nos dieron 200 tamemes para llevar el artillería, que para nosotros los pobres soldados no habiamos menester ninguno, porque en aquel tiempo no teniamos que llevar, porque nuestras armas, así lanzas como escopetas y ballestas y rodelas y todo otro género dellas, con ellas durmiamos y caminábamos y calzados nuestros alpargates, que era nuestro calzado, y como he dicho siempre muy apercibidos para pelear. Partimos de Cempoal de mediado el mes de agosto de 1519 años, y siempre con muy buena orden, y los corredores del campo y ciertos soldados muy sueltos delante. La primera jornada fuimos un pueblo que se dice Xalapa, y desde allí Socochima, y estaba muy fuerte y mala entrada, y en él había muchas parras de uvas de la tierra, y en estos pueblos se les dixo con doña Marina y Jerónimo de Aguilar nuestras lenguas, todas las cosas tocantes nuestra santa fe, y como éramos vasallos del emperador don Carlos, y que nos envió para quitar que no haya mas sacrificios de hombres, ni se robasen unos otros, y se les declaró muchas cosas que se les convenia decir, y como eran amigos de Cempoal y no tributaban Montezuma, hallábamos en ellos muy buena voluntad, y nos daban de comer,
y se puso en cada pueblo una cruz, y se les declaró lo que significaba, y que la tuviesen en mucha reverencia. Y desde Socochima pasamos muy altas sierras y puerto, y llegamos otro pueblo que se dice Techutla, y tambien hallamos en ellos buena voluntad, porque tampoco daban tributo como los demas. Y desde aquel pueblo acabamos de subir todas las sierras, y entramos en el despoblado donde hacia muy gran frio y granizo aquella noche, donde tuvimos falta de comida. Y venia un viento de la Sierra Nevada que estaba un lado, que nos hacia temblar de frio, porque como habiamos venido de la isla de Cuba y de la Villa Rica, y toda aquella costa es muy calurosa, y entramos en tierra fria, y no teniamos con que nos abrigar, sino con nuestras armas, sentiamos las heladas como no éramos acostumbrados al frio. Desde allí pasamos otro puerto donde nos hallamos unas caserías y grandes adoratorios de ídolos, que ya he dicho que se dicen cues, y tenian grandes rimeros de leña para el servicio de los ídolos que estaban en aquellos adoratorios. Tampoco tuvimos que comer y hacia recio frío. Desde allí entramos en tierra de un pueblo que se decia Cocotlan, y enviamos 2 indios de Cempoal decille al cacique cómo íbamos, que tuviesen por bien nuestra llegada sus casas, y era sujeto este pueblo México, y siempre caminábamos muy apercebidos y con gran concierto, porque viamos que ya era otra manera de tierra. Cuando vimos blanquear muchas azuteas y las casas del cacique y los cues y adoratorios, que eran muy altos y encalados, parecían muy bien, como algunos pueblos de nuestra España, y pusimosle nombre Castilblanco, porque dixeron unos soldados portugueses que parecia la villa de Castelo Blanco de Portugal, y así se llama ahora. Como supieron en aquel pueblo por mí nombrado por los mensageros que enviábamos, cómo íbamos, salió el cacique recibirnos con otros principales junto sus casas, el qual cacique se llamaba Olintecle, y nos llevaron unos aposentos, nos dieron de comer poca cosa y de mala voluntad, y despues que hubimos comido, Cortés les preguntó con nuestras lenguas de las cosas de su señor Montezuma, y dixo de sus grandes poderes de guerreros que tenia en todas las provincias sujetas, sin otros muchos ejércitos que tenia en las fronteras y provincias comarcanas, y luego dixo de la gran fortaleza de México y cómo estaban fundadas las casas sobre agua, y que de una casa otra no se podia pasar sino por puentes que tenian hechas y en canoas, y las casas todas de azuteas y en cada azutea si querian poner mamparos eran fortalezas, y que para entrar dentro de la ciudad que habia 3 calzadas y en cada calzada 4 ó 5 aberturas por donde se pasaba el agua de una parte otra. En cada una de aquellas aberturas habia una puente, y con alzar cualquiera dellas, que son hechas de madera, no pueden entrar en México. Luego dixo del mucho oro y plata y piedras chalchivis y riquezas que tenia Montezuma su señor, que nunca acababa de decir otras muchas cosas de cuán gran señor era, que Cortés y todos nosotros estábamos admirados de lo oir. Y con todo quanto contaban de su gran fortaleza y puentes, como somos de tal calidad los soldados españoles, quisiéramos ya estar probando ventura, y aunque nos parecia cosa imposible, segun lo señalaba y decia el Olintecle. Y verdaderamente era México muy mas fuerte y tenia mayores pertrechos de albarradas que todo lo que decia, porque una cosa es haberlo visto de la manera y fuerzas que tenia, y no como lo escribo. Y dixo que era tan gran señor Montezuma que todo lo que quería señoreaba, y que no sabia si seria contento cuando supiese nuestra estada allí, en aquel pueblo, por nos haber aposentado y dado de comer sin su licencia. Cortés le dixo con nuestras lenguas: pues hágoos saber que nosotros venimos de lejas tierras por mandado de nuestro rey y señor, que es el emperador don Carlos, de quien son vasallos muchos y grandes señores, y envía mandar ese vuestro gran Montezuma que no sacrifique ni mate ningunos indios ni robe sus vasallos ni tome ningunas tierras, y para que dé la obediencia nuestro rey y señor. Y ahora lo digo asimismo vos, Olintecle, y todos los mas caciques que aquí estáis, que dexeis vuestros sacrificios y no comais carnes de vuestros prójimos, ni hagais sodomías ni las cosas feas que soleis hacer, porque así lo manda nuestro señor Dios,
que es el que adoramos y creemos, y nos da la vida y la muerte, y nos ha de llevar a los cielos. Y se les declaró otras muchas cosas tocantes a nuestra santa fe, y ellos a todo callaban. Y dixo Cortés a los soldados que allí nos hallábamos: Paréceme, señores, que ya que no podemos hacer otra cosa, que se ponga una cruz. Y respondió el padre fray Bartolomé de Olmedo: Paréceme, señor, que en estos pueblos no es tiempo para dexalles cruz en su poder, porque son algo desvergonzados y sin temor, y como son vasallos de Montezuma no la quemen o hagan alguna cosa mala, y esto que se les dixo basta hasta que tengan mas conocimiento de nuestra santa fe, y así se quedó sin poner la cruz. Dexemos esto y de las santas amonestaciones que les haciamos, y digamos que como llevábamos un lebrel de muy gran cuerpo, que era de Francisco de Lugo, y ladraba mucho de noche, parece ser preguntaban aquellos caciques del pueblo a los amigos que traíamos de Cempoal, que si era tigre, o león, o cosa con que mataban los indios, y respondieron: Tráenle para que cuando alguno los enoja, los mate. Y tambien les preguntaron que aquellas bombardas que traiamos, qué haciamos con ellas, y respondieron que con unas piedras que metiamos dentro dellas matábamos a quien queriamos, y que los caballos corrían como venados, y alcanzábamos con ellos a quien les mandábamos. Y dixo el Olintecle y los demas principales: Luego de esa manera teules deben de ser. Ya he dicho otras veces que a los ídolos o sus dioses o cosas malas llamaban teules. Y respondieron nuestros amigos: Pues como ahora lo veis, mirad que no hagais cosa con que los enojéis, que luego lo sabrán, que saben lo que tenéis en el pensamiento, porque estos teules son los que prendieron a los recaudadores del vuestro gran Montezuma, y mandaron que no les diesen más tributo en todas las sierras, ni en nuestro pueblo de Cempoal, y estos son los que nos derrocaron de nuestros templos nuestros teules, y pusieron los suyos, y han vencido los de Tabasco y Cingapacinga. Y demás desto, ya habréis visto como el gran Montezuma, aunque tiene tantos poderes, les envía oro y mantas, y ahora ha venido a este vuestro pueblo, y veo que no les dais nada. Andad presto y traedles algún presente. Por manera que traíamos con nosotros buenos echacuervos, porque luego truxeron 4 pinjantes, y 3 collares, y unas lagartijas, aunque era de oro todo muy bajo. Y mas truxeron 4 indias que eran buenas para moler pan, y una carga de mantas. Cortés las recibió con alegre voluntad y con grandes ofrecimientos. Acuérdome que tenian en una plaza, adonde estaban unos adoratorios, puestos tantos rimeros de calaveras de muertos, que se podian bien contar, segun el concierto con que estaban puestas, que me parece que eran mas de 100,000. Y digo otra vez, sobre 100,000. Y en otra parte de la plaza estaban otros tantos rimeros de zancarrones y huesos de muertos que no se podian contar, y tenian en unas vigas muchas cabezas colgadas de una parte a otra, y estaban guardando aquellos huesos y calaveras 3 papas, que segun entendimos tenian cargo dellos. De lo cual tuvimos que mirar mas despues que entramos mas la tierra adentro, y en todos los pueblos estaban de aquella manera, y tambien en lo de Tlascala. Pasado todo esto que aquí he dicho, acordamos de ir nuestro camino por Tlascala, porque decian nuestros amigos estaba muy cerca, y que los términos estaban allí junto donde tenian puestos por señales unos mojones. Y sobre ello se preguntó al cacique Olintecle que cuál era el mejor camino y mas llano para ir a México, y dixo que por un pueblo muy grande que se decia Choulula. Y los de Cempoal dixeron a Cortés: Señor, no vais por Choulula, que son muy traidores, y tiene allí siempre Montezuma sus guarniciones de guerra, y que fuésemos por Tlascala, que eran sus amigos y enemigos de mexicanos. Y así acordamos de tomar el consejo de los de Cempoal, que Dios lo encaminaba todo, y Cortés demandó luego a Olinclete 20 hombres principales guerreros que fuesen con nosotros, y luego nos los dieron. Otro dia de mañana fuimos camino de Tlascala, y llegamos a un pueblezuelo que era de los de Xalacingo, y de allí enviamos por mensajeros 2 indios de los principales de Cempoal, de los indios, que solian decir muchos bienes y loas de los tlascaltecas.
y que eran sus amigos, y les enviamos una carta, y puesto que sabiamos que no lo entenderian, y tambien un chapeo de los vedijudos colorados de flandes, que entonces se usaban. Y lo que se hizo diremos en adelante. Capítulo 61. Capítulo 62 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Como se determinó que fuésemos por Tlascala, y les enviamos mensageros para que tuviesen por bien nuestra ida por su tierra, y cómo prendieron a los mensageros y lo que mas se hizo. Como salimos de Castilblanco y fuimos por nuestro camino los corredores del campo siempre delante y muy apercibidos, en gran concierto los escopeteros y ballesteros, como convenia, y los de a caballo mucho mejor, y siempre nuestras armas vestidas, como lo teniamos de costumbre, dexamos esto, no sé para qué gasto mas palabras sobre ello, sino que estábamos tan apercebidos, así de dia como de noche, que si diesen alarma 10 veces en aquel punto nos hallaran muy puestos, calzados nuestros alpargates y las espadas y rodelas y lanzas, puesto todo muy a mano, y con aquesta orden llegamos un pueblezuelo de Xalacingo, y allí nos dieron un collar de oro y unas mantas y 2 indias, y desde aquel pueblo enviamos 2 mensageros principales de los de Cempoal a Tlascala con una carta y con un chapeo verdejudo de flandes colorado, que se usaban entonces. Y puesto que la carta bien entendimos que no la sabrian leer, sino que como viesen el papel diferenciado de lo suyo, conocerian que era de mensagería, y lo que les enviamos decir con los mensageros como íbamos su pueblo, y que lo tuviesen por bien, que no les íbamos hacer enojo, sino tenellos por amigos. Y esto fué porque en aquel pueblezuelo nos certificaron que toda Tlascala estaba puesta en armas contra nosotros, porque segun pareció, ya tenian noticia como íbamos, y que llevábamos con nosotros muchos amigos, así de Cempoal como los de Zocotlan, y de otros pueblos por donde habiamos pasado, y todos solian dar tributo Montezuma. Tuvieron por cierto que íbamos contra ellos, porque les tenian por enemigos. Y como otras veces los mexicanos con mañas y cautelas los entraban en la tierra y se la saqueaban, así creyeron querian hacer ahora. Por manera que luego como llegaron los 2 nuestros mensageros con la carta y el chapeo, y comenzaron decir su embaxada, los mandaron prender sin ser mas oidos, y estuvimos aguardando respuesta aquel dia y otro, y como no venian, despues de haber hablado Cortés los principales de aquel pueblo y dicho las cosas que convenian decir acerca de nuestra santa fe, y como éramos vasallos de nuestro rey y señor, que nos envió estas partes para quitar que no sacrifiquen y no maten hombres, ni coman carne humana, ni hagan las torpedades que suelen hacer, y les dixo otras muchas cosas que en los mas pueblos por donde pasábamos les solíamos decir, y despues de muchos ofrecimientos que les hizo que les ayudaria, les demandó 20 indios de guerra que fuesen con nosotros, y ellos nos los dieron de buena voluntad, y con la buena ventura, encomendándonos Dios, partimos otro dia para Tlascala. Yendo por nuestro camino con el concierto que ya he dicho, vienen nuestros mensageros que tenian presos, que parece ser como andaban revueltos en la guerra los indios que los tenian cargo y guarda, se descuidaron, y de hecho como eran amigos, los soltaron de las prisiones, y vinieron tan medrosos de lo que habian visto y oido, que no lo acertaban decir. Porque segun dixeron, cuando estaban presos los amenazaban y decian: ahora hemos de matar esos que llamais tenles y comer sus carnes, y veremos si son tan esforzados como publicais, y tambien comeremos vuestras carnes, pues venís con traiciones y con embustes de aquel traidor de Montezuma. Y por mas que les decian los mensageros que éramos contra los mexicanos, que todos los tlascaltecas los teniamos por hermanos, no aprovechaban nada sus razones. Y cuando Cortés y todos nosotros entendimos aquellas soberbias palabras, y como estaban de guerra, puesto nos dió bien que pensar en ello, diximos todos: pues que así es, adelante en buen hora, encomendándonos Dios y nuestra bandera tendida que llevaba el alferez corral,
porque ciertamente nos certificaron los indios del pueblezuelo donde dormimos que habian de salir al camino á nos defender la entrada en Tlascala. Asimismo nos lo dixeron los de Cempoal, como dicho tengo. Pues yendo desta manera que he dicho, siempre íbamos hablando cómo habian de entrar y salir de caballo media rienda y las lanzas algo terciadas y de tres en tres porque se ayudasen, y que guando rompiésemos por los esquadrones que llevasen las lanzas por las caras y no parasen dar lanzadas porque no les echasen mano dellas, y que si acaeciese que les echasen mano que con toda fuerza la tuviesen y debaxo del brazo se ayudasen, y poniendo espuelas con la furia del caballo se la tornarian sacar ó llevarian al indio arrastrando. Dirán ahora que para qué tanta diligencia sin ver contrarios guerreros que nos acometiesen. A esto respondo y digo que decia Cortés: mirad, señores compañeros, ya veis que somos pocos. Hemos de estar siempre tan apercebidos y aparejados como si ahora viésemos venir los contrarios a pelear, y no solamente vellos venir, sino hacer cuenta que estamos ya en la batalla con ellos, y que como acaece muchas veces que echan mano de la lanza, por eso hemos de estar avisados para el tal menester, así dello como de otras cosas que convienen en lo militar, que ya bien he entendido que en el pelear no tenemos necesidad de avisos, porque he conocido que por bien que yo lo quiera decir, lo haréis muy más animosamente. Y desta manera caminamos obra de 2 leguas y hallamos una fuerza bien fuerte hecha de cal y canto y de otro betun tan recio que con picos de hierro era forzoso deshacerla, y hecha de tal manera que para defensa era harto recia de tomar, y detuvímonos mirar en ella, y preguntó Cortés los indios de Zocotlan que a qué fin tenian aquella fuerza hecha de aquella manera. Dixeron que como entre su señor Montezuma y los de Tlascala tenian guerras la contina, que los tlascaltecas para defender mejor sus pueblos la habian hecho tan fuerte, porque ya aquella es su tierra, y reparamos un rato y nos dió bien que pensar en ello y en la fortaleza. Cortés dixo: señores, sigamos nuestra bandera, que es la señal de la Santa Cruz que con ella venceremos. Y todos una le respondimos que vamos mucho en buen hora, que Dios es fuerza verdadera. Así comenzamos caminar con el concierto que he dicho, y no muy lejos vieron nuestros corredores del campo hasta obra de 30 indios que estaban por espías, y tenian espadas de 2 manos, rodelas, lanzas y penachos, y las espadas son de pedernales que cortan más que navajas, puestas de arte que no se pueden quebrar ni quitar las navajas, y son largas como montantes, y tenian sus divisas y penachos, y como nuestros corredores del campo los vieron volvieron dar mandado. Cortés mandó los mismos de caballo que corriesen tras ellos y que procurasen tomar algunos sin heridas, y luego envió otros 5 de caballo porque se hubiese alguna celada para que se ayudasen, y con todo nuestro ejército dimos priesa y el paso largo, y con gran concierto, porque los amigos que teniamos nos dixeron que ciertamente traian gran copia de guerreros en celadas. Y desque los 30 indios que estaban por espías vieron que los de caballo iban hacia ellos y los llamaban con la mano, no quisieron aguardar hasta que los alcanzaron y quisieron tomar algunos dellos. Mas defendiéronse muy bien, que con los montantes y sus lanzas hirieron los caballos, y cuando los nuestros vieron tan bravosamente pelear y sus caballos heridos, procuraron de hacer lo que eran obligados y mataron 5 dellos. Y estando en esto viene muy de presto y con gran furia un esquadron de tlascaltecas que estaban en celada de mas de 3000 dellos, y comenzaron flechar en todos los nuestros de caballo, que ya estaban juntos todos, y dan una refriega. Y en este instante llegamos con nuestra artillería, escopetas y ballestas, y poco poco comenzaron volver las espaldas, puesto que se detuvieron buen rato peleando con buen concierto. En aquel rencuentro hirieron 4 de los nuestros, y paréceme que desde ahí pocos días murió el uno de las heridas, y como era tarde se fueron los tlascaltecas recogiendo y no los seguimos,
quedaron muertos hasta 17 dellos sin muchos heridos. Y desde aquellas sierras pasamos adelante y era llano y habia muchas casas de labranzas de maiz y magiales, que es de lo que hacen el vino, y dormimos cabe un arroyo. Con el unto de un indio gordo que allí matamos, que se abrió, se curaron los heridos, que aceite no lo habia, y tuvimos muy bien de cenar de unos perrillos que ellos crian, puesto que estaban todas las casas despobladas y alzado el hato. Y aunque los perrillos llevaban consigo, de noche se volvían sus casas, y allí los apañábamos, que era harto buen mantenimiento. Estuvimos toda la noche muy punto con escuchas y buenas rondas y corredores del campo, y los caballos ensillados y enfrenados, por temor no diesen sobre nosotros. Y quedarse ha aquí, y diré las guerras que nos dieron. Capítulo 62. Capítulo 63 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. De las guerras y batallas muy peligrosas que tuvimos con los tlascaltecas y de lo que más pasó. Otro día, después de habernos encomendado a Dios, partimos de allí muy concertados nuestros esquadrones, y los de a caballo muy avisados de cómo habían de entrar rompiendo y salir, y en todo caso procurar que no nos rompiesen ni nos apartasen unos de otros. Y yendo así como dicho tengo, viénense a encontrar con nosotros dos esquadrones, que habría 6000, con grandes gritas, atambores y trompetas, y flechando y tirando varas, y haciendo como fuertes guerreros. Cortés mandó que estuviésemos quedos, y con 3 prisioneros que les habíamos tomado el dia antes, les enviamos decir y requerir que no nos diesen guerra, que los queremos tener por hermanos. Y dixo a uno de nuestros soldados, que se decia Diego de Godoy, que era escribano de su Magestad, mirase lo que pasaba, y diese testimonio de ello si se hubiese menester, porque en algun tiempo no nos demandasen las muertes y daños que se recreciesen, pues les requeriamos con la paz. Y como les hablaron los 3 prisioneros que les enviábamos, mostráronse muy mas recios y nos daban tanta guerra que no les podíamos sufrir. Entonces dixo Cortés: Santiago y a ellos. Y de hecho arremetimos de manera que les matamos y herimos muchas de sus gentes con los tiros, y entre ellos 3 capitanes. Íbanse retrayendo hacia unos arcabuesos, donde estaban en celada sobre mas de 40,000 guerreros con su capitan general, que se decia Xicotenga, y con sus divisas de blanco y colorado, porque aquella divisa y librea era de aquel Xicotenga. Y como había allí unas quebradas, no nos podíamos aprovechar de los caballos, y con mucho concierto los pasamos. Al pasar tuvimos muy gran peligro, porque se aprovechaban de su buen flechar, y con sus lanzas y montantes nos hacian mala obra, y aun las hondas y piedras como granizo eran harto malas. Y como nos vimos en lo llano con los caballos y artillería, nos lo pagaban, que matábamos muchos, mas no osábamos deshacer nuestro esquadron, porque el soldado que en algo se desmandaba, para seguir algunos indios de los montantes ó capitanes, luego era herido y corria gran peligro. Y andando en estas batallas nos cercan por todas partes, que no nos podíamos valer poco ni mucho, que no osábamos arremeter ellos, si no era todos juntos, porque no nos desconcertasen y rompiesen. Y si arremetiamos como dicho tengo, hallábamos sobre 20 esquadrones sobre nosotros que nos resistían, y estaban nuestras vidas en mucho peligro, porque eran tantos guerreros que a puñados de tierra nos cegaran, sino que la misericordia de Dios nos socorría y nos guardaba. Y andando en estas priesas, entre aquellos grandes guerreros y sus temerosos montantes, parece ser acordaron de se juntar muchos dellos, y de mayores fuerzas, para tomar a manos a algun caballo, y lo pusieron por obra y arremetieron, y echan mano a una muy buena yegua, y bien revuelta de juego y de carrera, y el caballero que en ella iba muy buen ginete, que se decia Pedro de Moron.
y como entró rompiendo con otros 3 de caballo entre los esquadrones de los contrarios, porque así les era mandado, porque se ayudasen unos otros, échanle mano de la lanza que no la pudo sacar, y otros le dan de cuchilladas con los montantes, y le hirieron malamente. Entónces dieron una cuchillada la yegua que le cortaron el pescuezo redondo, y allí quedó muerta. Y si de presto no socorrieron los 2 compañeros de caballo al Pedro de Moron, tambien le acabaran de matar. Pues quizá podiamos con todo nuestro esquadron ayudalle. Digo otra vez que por temor que no nos desbaratasen ó acabasen de desbaratar, no podíamos ir ni una parte ni otra, que harto teniamos que sustentar no nos llevasen de vencida, que estábamos muy en peligro. Y todavía acudiamos la presa de la yegua y tuvimos lugar de salvar al moron y quitársele de su poder, que ya le llevaban medio muerto. Cortamos la cincha de la yegua porque no se quedase allí la silla, y allí en aquel socorro hirieron 10 de los nuestros. Y tengo en mí que matamos entónces 4 capitanes, porque andábamos juntos pie con pie, y con las espadas les haciamos mucho daño. Porque como aquello pasó, se comenzaron retirar y llevaron la yegua, la qual hicieron pedazos para mostrar en todos los pueblos de Tlascala. Despues supimos que habian ofrecido sus ídolos las herraduras y el chapeo de Flandes vedijudo, y las 2 cartas que les enviamos para que viniesen de paz. La yegua que mataron era de un Juan Sedeño, y porque en aquella sazon estaba herido el sedeño de 3 heridas del dia antes, por esta causa se la dió al moron, que era muy buen ginete, y murió el moron entónces de ahí 2 dias de las heridas, porque no me acuerdo verle mas. Volvamos nuestra batalla, que como habia bien una hora que estábamos en las rencillas peleando, y los tiros les deberian de hacer mucho mal, porque como eran muchos andaban tan juntos, que por fuerza les habian de llevar copia dellos, pues los de caballo, escopetas, ballestas, espadas, rodelas y lanzas, todos una peleábamos como valientes soldados, por salvar nuestras vidas y hacer lo que éramos obligados, porque ciertamente las teniamos en grande peligro, cual nunca estuvieron. A lo que despues supimos, en aquella batalla les matamos muchos indios, y entre ellos 8 capitanes muy principales, hijos de los viejos caciques que estaban en el pueblo Cabecera Mayor, y esta causa se truxeron con muy buen concierto, y nosotros que no nos pesó dello, y no los seguimos, porque no nos podíamos tener en los pies de cansados. Allí nos quedamos en aquel poblezuelo, que todos aquellos campos estaban muy poblados, y aun tenian hechas otras casas debajo de tierra como cuevas, en que vivian muchos indios, y llamábase donde pasó esta batalla Tehuacingo ó Tehuacacingo, y fue dada en 2 dias del mes de septiembre de 1519 años. Desque nos vimos con vitoria, dimos muchas gracias Dios que nos libró de tan grandes peligros, y desde allí nos retruximos luego unos cues que estaban buenos y altos como en fortaleza, y con el unto del indio que ya he dicho otras veces se curaron nuestros soldados, que fueron 15, y murió uno de las heridas. Tambien se curaron 4 ó 5 caballos que estaban heridos, y reposamos, y cenamos muy bien aquella noche, porque teniamos muchas gallinas y perrillos que hubimos en aquellas casas, con muy buen recaudo de escuchas y rondas y los corredores del campo, y descansamos hasta otro dia por la mañana. En aquella batalla tomamos y prendimos 15 indios y los 2 principales, y una cosa tenian los tlascaltecas en esta batalla y en todas las demas, que en hiriéndoles cualquiera indio luego lo llevaban y no podíamos ver los muertos. Capítulo 63. Capítulo 64 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. Como tuvimos nuestro real asentado en unos pueblos y caserías que se dicen Teoacingo o Tehuacingo, y lo que allí hicimos. Como nos sentimos muy trabajados de las batallas pasadas, y estaban muchos soldados y caballos heridos,
y teniamos necesidad de adobar las ballestas y alistar almacen de saetas, estuvimos un dia sin hacer cosa que de contar sea. Y otro dia por la mañana dixo Cortés que seria bueno ir correr el campo con los de caballo, que estaban buenos para ello, porque no pensasen los tlascaltecas que dexábamos de guerrear por la batalla pasada, y porque viesen que siempre los habiamos de seguir. Y el dia pasado, como he dicho, habiamos estado sin salirlos buscar, y que era mejor irles nosotros acometer que ellos nosotros, porque no sintiesen nuestra flaqueza y porque aquel campo es muy llano y muy poblado. Por manera que con 7 de caballo y pocos ballesteros y escopeteros y obra de 200 soldados, y con nuestros amigos salimos y dexamos en el real buen recaudo, segun nuestra posibilidad, y por las casas y pueblos por donde íbamos prendimos hasta 20 indios e indias sin hacelles ningun mal. Y los amigos, como son crueles, quemaron muchas casas y truxeron bien de comer gallinas y perrillos. Luego nos volvimos al real, que era cerca, y acordó Cortés de soltar los prisioneros, y se les dió primero de comer. Doña Marina y Aguilar los halagaron y dieron cuentas, y les dixeron que no fuesen mas locos, y que viniesen de paz, que nosotros les queremos ayudar y tener por hermanos. Entonces tambien soltamos los 2 prisioneros primeros, que eran principales, y se les dió otra carta para que fuesen decir los caciques mayores, que estaban en el pueblo cabecera de todos los mas pueblos de aquella provincia, que no les veniamos hacer mal ni enojo, sino pasar por su tierra e ir México hablar Montezuma, y los 2 mensageros fueron al real de Xicotenga, que estaba de allí obra de 2 leguas, en unos pueblos y casas, que me parece que se llamaban Tecuacinpacingo, y como les dieron la carta y dixeron nuestra embaxada, la respuesta que les dió su capitan Xicotenga, el mozo, fué que fuésemos su pueblo adonde está su padre, que allá harian las paces con hartarse de nuestras carnes y honrar sus dioses con nuestros corazones y sangre, y que para otro dia de mañana veriamos su respuesta. Y cuando Cortés y todos nosotros oimos aquellas tan soberbias palabras, como estábamos hostigados de las pasadas batallas y encuentros, verdaderamente no lo tuvimos por bueno, y aquellos mensageros halagó Cortés con blandas palabras, porque les pareció que habian perdido el miedo, y les mandó dar unos sartalejos de cuentas, y esto para tornalles enviar por mensageros sobre la paz. Entonces se informó muy por extenso cómo y de qué manera estaba el capitan Xicotenga, y qué poderes tenia consigo. Les dixeron que tenia muy mas gente que la otra vez cuando nos dió guerra, porque traia 5 capitanes consigo, y que cada capitanía traia 10,000 guerreros. Fue desta manera que lo contaba, que de la parcialidad de Xicotenga, que ya no habia del viejo padre del mismo capitan sino 10,000, y de la parte de otro gran cacique que se decia Mase Escaci otros 10,000, y de otro gran principal que se decia Chichimeca Tecle otros tantos, y de otro gran cacique señor de Topeyanco que se decia Tecapaneca otros 10,000, y de otro cacique que se decia Guaxobein otros 10,000, por manera que eran la cuenta 50,000, y que habian de sacar su bandera y seña, que era un ave blanca tendidas las alas, como que quería volar, que parece como avestruz, y cada capitan con su divisa y librea, porque cada cacique así las tenia diferenciadas. Digamos ahora como en nuestra Castilla tienen los duques y condes, y todo esto que aquí he dicho tuvimoslo por muy cierto, porque ciertos indios de los que tuvimos presos que soltamos aquel dia, lo decian muy claramente, aunque no eran creidos. Y cuando aquello vimos, como somos hombres y temiamos la muerte, muchos de nosotros y aun todos los mas nos confesamos con el padre de la Merced y con el clérigo Juan Diaz, que toda la noche estuvieron en oir de penitencia y encomendándonos Dios que nos librase no fuésemos vencidos, y desta manera pasamos hasta otro dia, y la batalla que nos dieron aquí lo diré. Capítulo 64.
Capítulo LXV de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. De la gran batalla que hubimos con el poder de Tlascaltecas, y quiso Dios nuestro Señor darnos victoria, y lo que mas pasó. Otro dia de mañana, que fué 5 de septiembre de 1519 años, pusimos los caballos en concierto, que no quedó ninguno de los heridos que allí no saliesen para hacer cuerpo, y ayudasen lo que pudiesen, y apercibidos los ballesteros, que con gran concierto gastasen el almacen, unos armando y otros soltando, y los escopeteros por el consiguiente, y los de espada y rodela, que la estocada ó cuchillada que diésemos, que pasasen las entrañas, porque no se osasen juntar tanto como la otra vez. Y el artillería bien apercebida iba. Y como ya tenian aviso los de caballo que se ayudasen unos otros, y las lanzas terciadas sin pararse lancear, sino por las caras y ojos, entrando y saliendo media rienda, y que ningun soldado saliese del esquadron, y con nuestra bandera tendida, y 4 compañeros guardando al alferez corral. Así salimos de nuestro real, y no habiamos andado medio quarto de legua, cuando vimos asomar los campos llenos de guerreros con grandes penachos y sus divisas, y mucho ruido de trompetillas y bocinas. Aquí había bien que escribir, y ponello en relacion lo que en aquella peligrosa y dudosa batalla pasamos, porque nos cercaron por todas partes tantos guerreros, que se podia comparar como si hubiese unos grandes prados, de 2 leguas de ancho y otras tantas de largo, y en medio dellos 400 hombres, así era. Todos los campos llenos dellos y nosotros obra de 400, muchos heridos y dolientes. Y supimos de cierto que esta vez venian con pensamiento que no habian de dexar ninguno de nosotros vida, que no habia de ser sacrificado sus ídolos. Volvamos nuestra batalla, pues como comenzaron romper con nosotros, qué granizo de piedra de los honderos, pues flechas, todo el suelo hecho parva de varas, todas de 2 gajos, que pasan cualquier arma, y las entrañas adonde no hay defensa, y los de espada y rodela y de otras mayores, qué espadas como montantes y lanzas, qué priesa nos daban, y con qué braveza se juntaban con nosotros, y con qué grandísimos gritos y alaridos. Puesto que nos ayudábamos con tan gran concierto con nuestra artillería y escopetas y ballestas, que les haciamos harto daño, y los que nos llegaban con sus espadas y montantes les dábamos buenas estocadas que les haciamos apartar, y no se juntaban tanto como la otra vez pasada. Y los de caballo estaban tan diestros y hacianlo tan varonilmente, que despues de Dios, que es el que nos guardaba, ellos fueron fortaleza. Yo vi entonces medio desbaratado nuestro esquadron, que no aprovechaban voces de Cortés ni de otros capitanes para que tornásemos cerrar. Tanto número de indios cargó entonces sobre nosotros, sino que puras estocadas les hicimos que nos diesen lugar, con que volvimos ponernos en concierto. Una cosa nos daba la vida, y era que como eran muchos y estaban amontonados, los tiros les hacian mucho mal, y demas desto no se sabian capitanear, porque no podian allegar todos los capitanes con sus gentes, y lo que supimos, desde la otra batalla pasada, habian tenido pendencias y rencillas entre el capitan Xicotenga con otro capitan hijo de Chichimeclatecle, sobre que decia el un capitan al otro que no lo habia hecho bien en la batalla pasada, y el hijo de Chichimeclatecle respondió que muy mejor que él, y que lo haria conocer de su persona la suya de Xicotenga, por manera que en esta batalla no quiso ayudar con su gente el Chichimeclatecle al Xicotenga. Antes supimos muy ciertamente que convocó la capitanía de Guaxolcingo que no pelease. Y demas desto, desde la batalla pasada temian los caballos y tiros y espadas y ballestas, y nuestro buen pelear, y sobre todo la gran misericordia de Dios que nos daba esfuerzo para nos sustentar. Y como el Xicotenga no era obedecido de 2 capitanes, y nosotros les haciamos muy gran daño, que les matábamos muchas gentes, las quales encubrian,
porque como eran muchos en hiriéndolos a cualquiera de los suyos luego le apañaban y le llevaban a cuestas, y así en esta batalla como en la pasada no podiamos ver ningun muerto. Y como ya peleaban de mala gana y sintieron que en las capitanías de los dos capitanes por mí nombrados no les acudían, comenzaron a aflojar, porque segun pareció en aquella batalla matamos un capitan muy principal, que de los otros no los cuento, y comenzaron a retraerse con buen concierto, y los de a caballo a media rienda siguiéndolos poco trecho, porque no se podian ya tener de cansados. Y cuando nos vimos libres de aquella tanta multitud de guerreros, dimos muchas gracias a Dios. Allí nos mataron un soldado e hirieron más de 60, y tambien hirieron a todos los caballos. A mí me dieron dos heridas, la una en la cabeza de pedrada y otra en un muslo de un flechazo, mas no eran para dexar de pelear y velar y ayudar a nuestros soldados. Y asimismo lo hacían todos los soldados que estaban heridos, que si no eran muy peligrosas las heridas habiamos de pelear y velar con ellos, porque de otra manera pocos quedaron que estuviesen sin heridas. Luego nos fuimos a nuestro real muy contentos y dando muchas gracias a Dios, y enterramos los muertos en una de aquellas casas que tenian hechas en los soterraños, porque no viesen los indios que éramos mortales, sino que creyesen que éramos teules como ellos decian, y derrocamos mucha tierra encima de la casa porque no oliesen los cuerpos, y se curaron todos los heridos con el unto del indio, que otras veces he dicho. Oh, qué mal refrigerio teniamos que un aceite para curar heridas, ni sal no habia. Otra falta teniamos y grande, que era ropa para nos abrigar, que venia un viento tan frio de la Sierra Nevada que nos hacia tiritar, aunque mostrábamos buen ánimo siempre, porque las lanzas y escopetas y ballestas mal nos cobijaban. Aquella noche dormimos con mas sosiego que la pasada, puesto que teniamos mucho recaudo de corredores y espías, velas y rondas. Y dexallo he aquí, y diré lo que otro dia hicimos en esta batalla, y prendimos 3 indios principales. Capítulo 65. Capítulo 66 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. Como otro dia enviamos mensajeros a los caciques de Tlascala, rogándolos con la paz, y lo que sobre ello hicieron. Después de pasada la batalla por mí contada, que prendimos en ella los 3 indios principales, enviólos luego nuestro capitan Cortés, y con los 2 que estaban en nuestro real, que habian ido otras veces por mensajeros, les mandó que dixesen a los caciques de Tlascala que les rogábamos que vengan luego de paz, y que nos den pasada por su tierra para ir a México, como otras veces les hemos enviado a decir. Y que si ahora no vienen, que les mataremos todas sus gentes, y porque los queremos mucho y tener por hermanos, no les quisiéramos enojar si ellos no hubiesen dado causa a ello. Y se les dixo muchos halagos para traerlos a nuestra amistad. Y aquellos mensajeros fueron de buena gana luego a la cabecera de Tlascala, y dixeron su embaxada a todos los caciques, por mí ya nombrados, los quales hallaron juntos con otros muchos viejos y papas, y estaban muy tristes así del mal suceso de la guerra como de la muerte de los capitanes parientes ó hijos suyos que en las batallas murieron. Y dice que no les quisieron escuchar de buena gana, y lo que sobre ello acordaron fué que luego mandaron llamar todos los adivinos y papas, y otros que echaban suertes, que llaman tacalnagual, que son como hechiceros, y dixeron que mirasen por sus adivinanzas y hechizos y suertes qué gente éramos, y si podriamos ser vencidos dándonos guerra de dia y de noche a la contina. Y tambien para saber si éramos teules, así como lo decian los de Cempoal, que ya he dicho otras veces que son cosas malas como demonios, y qué cosas comiamos, y que mirasen todo esto con mucha diligencia. Y despues que se juntaron los adivinos y hechiceros y muchos papas, y hechas sus adivinanzas
y echadas sus suertes y todo lo que solian hacer, parece ser, dixéron, que en las suertes hallaron que éramos hombres de hueso y de carne, y que comiamos gallinas y perros, y pan y fruta, cuando lo teniamos, y que no comiamos carnes de indios ni corazones de los que matábamos, porque segun pareció, los indios amigos que traiamos de cempoal les hicieron en creyente que éramos tenles, y que comiamos corazones de indios, y que las bombardas echaban rayos como caen del cielo, y que el lebrel, que era tigre ó leon, y que los caballos eran para lancear los indios cuando los queriamos matar, y les dixéron otras muchas niñerías. Y volvamos los papas. Lo peor de todo que les dixéron sus papas y adivinos fué que de dia no podiamos ser vencidos, sino de noche, porque como anochecia se nos quitaban las fuerzas. Y mas les dixéron los hechiceros que éramos esforzados, y que todas estas virtudes teniamos de dia hasta que se ponia el sol, y desque anochecia no teniamos fuerzas ningunas. Y guando aquello oyeron los caciques, y lo tuvieron por muy cierto, se lo enviaron decir su capitan general Xicotenga, para que luego con brevedad venga una noche con grandes poderes nos dar guerra. El qual como lo supo, juntó obra de 10,000 indios, los mas esforzados que tenia, y vino nuestro real, y por tres partes nos comenzó dar una mano de flechas, y tirar varas con sus tiraderas de un gajo y de dos, y los de espadas y macanas y montantes por otra parte, por manera que de repente tuvieron por cierto que llevarian algunos de nosotros para sacrificar. Y mejor lo hizo nuestro señor Dios, que por muy secretamente que ellos venian, nos hallaron muy apercebidos, porque como sintieron su gran ruido que traian matacaballo, vinieron nuestros corredores del campo y las espías dar alarma. Y como estábamos tan acostumbrados dormir calzados y las armas vestidas y los caballos ensillados y enfrenados y todo género de armas muy punto, les resistimos con las escopetas y ballestas y estocadas de presto vuelven las espaldas, y como era el campo llano y hacia luna, los de caballo los siguieron un poco, donde por la mañana hallamos tendidos, muertos y heridos hasta 20 dellos, por manera que se vuelven con gran pérdida y muy arrepentidos de la venida de noche. Y aun oí decir que como no les sucedió bien lo que los papas y las suertes y hechiceros les dixeron, que sacrificaron 2 de ellos. Aquella noche mataron un indio de nuestros amigos de cempoal e hirieron 2 soldados y un caballo, y allí prendimos 4 dellos, y como nos vimos libres de aquella arrebatada refriega, dimos gracias Dios y enterramos el amigo de cempoal, y curamos los heridos y al caballo, y dormimos lo que quedó de la noche con grande recaudo en el real, así como lo teniamos de costumbre. Y desque amaneció y nos vimos todos heridos 2 y 3 heridas y muy cansados, y otros dolientes y entrapajados, y Xicotenga que siempre nos seguia, y faltaban ya sobre 55 soldados que se habian muerto en las batallas y dolencias y fríos, y estaban dolientes otros 12, y asimismo nuestro capitan Cortés tambien tenia calenturas, y aun el padre fray Bartolomé de Olmedo de la orden de la Merced, con el trabajo y peso de las armas que siempre le traiamos cuestas, y otras malas venturas de fríos y falta de sal, que no la comiamos ni la hallábamos, y demas desto dábanos que pensar qué fin habriamos en aquestas guerras. Y ya que allí se acabasen, qué sería de nosotros, adónde habiamos de ir, porque entrar en México teniamoslo por cosa de risa causa de sus grandes fuerzas. Y deciamos que guando aquellos de Tlascala nos habian puesto en aquel punto y nos hicieron creer nuestros amigos los de cempoal que estaban de paz, que guando nos viésemos en la guerra con los grandes poderes de Montezuma, que qué podriamos hacer. Y demas desto no sabiamos de los que quedaron poblados en la villa rica, ni ellos de nosotros, y como entre todos nosotros había caballeros y soldados tan excelentes varones y tan esforzados y de buen consejo, que Cortés ninguna cosa decia ni hacia,
sin primero tomar sobre ello muy maduro consejo y acuerdo con nosotros, puesto que el coronista Gomara diga hizo Cortés esto, fué allá, vino de acullá, dice otras cosas que no llevan camino. Y aunque Cortés fuera de hierro, segun lo cuenta el Gomara en su historia, no podia acudir a todas partes. Bastaba que dijera que lo hacia como buen capitan, como siempre lo fué. Y esto digo porque después de las grandes mercedes que nuestro Señor nos hacia en todos nuestros hechos, y en las victorias pasadas, y en todo lo demas, parece ser que a los soldados nos daba gracia y consejo para aconsejar que Cortés hiciese todas las cosas muy bien hechas. Dexemos de hablar en loas pasadas, pues no hacen mucho a nuestra historia, y digamos como todos a una esforzábamos a Cortés, y le diximos que curase de su persona, que allí estábamos, y que con la ayuda de Dios, que pues habíamos escapado de tan peligrosas batallas, que para algun buen fin era nuestro Señor servido de guardarnos, y que luego soltase los prisioneros, y que los enviase a los caciques mayores otra vez por mí nombrados, que vengan de paz, y se les perdonará todo lo hecho, y la muerte de la yegua. Dexemos esto, y digamos como doña Marina, por ser mujer de la tierra, que esfuerzo tan varonil tenia, que con oir cada dia que nos habian de matar, y comer nuestras carnes, y habernos visto cercados en las batallas pasadas, y que ahora todos estábamos heridos y dolientes, jamás vimos flaqueza en ella, sino muy mayor esfuerzo que de mujer. Y los mensageros que ahora enviamos les habló la doña Marina y Jerónimo de Aguilar que vengan luego de paz, que si no vienen dentro de 2 dias les iremos a matar y destruir sus tierras, e iremos a buscarlos a su ciudad. Y con estas resueltas palabras fueron a la cabecera donde estaba Xicotenga el viejo. Dexemos esto y diré otra cosa que he visto que el coronista Gomara no escribe en su historia ni hace mencion. Si nos mataban o estábamos heridos, ni pasábamos trabajo, ni adolescíamos, sino todo lo que escribe es como si lo halláramos hecho. Oh cuán mal le informaron los que tal le aconsejaron que lo pusiesen así en su historia. Y a todos los conquistadores nos ha dado que pensar en lo que ha escrito, no siendo así, y debía de pensar que cuando viésemos su historia habíamos de decir la verdad. Olvidemos al coronista Gomara y digamos como nuestros mensageros fueron a la cabecera de Tlascala con nuestro mensaje. Y paréceme que llevaron una carta que aunque sabíamos que no la habían de entender, sino porque se tenia por cosa de mandamiento, y con ella una saeta, y hallaron a los 2 caciques mayores que estaban hablando con otros principales, y lo que sobre ello respondieron adelante lo diré. Capítulo 66. Capítulo 67 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como tornamos a enviar mensajeros a los caciques de Tlascala para que viniesen de paz, y lo que sobre ello hicieron y acordaron. Como llegaron a Tlascala los mensajeros que enviamos a tratar de las paces, y les hallaron que estaban en consulta con los 2 mas principales caciques, que se decian Maseescaci y Xicotenga el viejo, padre del capitan general, que tambien se decia Xicotenga el mozo, otras muchas veces por mí nombrado. Como les oyeron su embaxada, estuvieron suspensos un rato que no hablaron, y quiso Dios que inspiró en sus pensamientos que hiciesen paces con nosotros. Y luego enviaron llamar todos los mas caciques y capitanes que habia en sus poblaciones, y los de una provincia que están junto con ellos, que se dice Guaxocingo, que eran sus amigos y confederados, y todos juntos en aquel pueblo que estaban, que era cabecera, les hizo Maseescaci y el viejo Xicotenga, que eran bien entendidos, un razonamiento casi que fue desta manera, segun despues supimos, aunque no las palabras formales. Hermanos y amigos nuestros,
Ya habeis visto cuántas veces estos tenles que están en el campo esperando guerras nos han enviado mensageros á demandar paz, y dicen que nos vienen á ayudar y tener en lugar de hermanos. Y asimismo habeis visto quantas veces han llevado presos muchos de nuestros vasallos, que no les hacen mal, y luego los sueltan. Bien veis como les hemos dado guerra 3 veces con todos nuestros poderes, así de dia como de noche, y no han sido vencidos, y ellos nos han muerto en los combates que les hemos dado muchas de nuestras gentes, hijos y parientes y capitanes. Ahora de nuevo vuelven á demandar paz, y los de Cempoal que traen en su compañía dicen que son contrarios de Montezuma y sus mexicanos, y que les han mandado que no le den tributo los pueblos de las sierras Totonaque ni los de Cempoal. Pues bien se os acordará que los mexicanos nos dan guerra cada año de más de 100 años á esta parte. Y bien veis que estamos en estas nuestras tierras como acorralados, que no osamos salir á buscar sal, ni aun la comemos, ni aun algodón, que pocas mantas dello traemos, pues si salen ó han salido algunos de los nuestros á buscar, pocos vuelven con las vidas, que estos traidores de mexicanos y sus confederados nos los matan ó hacen esclavos. Ya nuestros tacalnaguas y adivinos y papas nos han dicho lo que sienten de sus personas destos tenles y que son esforzados. Lo que me parece es que procuremos de tener amistad con ellos, y si no fueren hombres sino tenles de una manera y de otra les hagamos buena compañía, y luego vayan 4 nuestros principales y les lleven muy bien de comer, y mostrémosles amor y paz, porque nos ayuden y defiendan de nuestros enemigos, y traigámoslos aquí luego con nosotros, y démosles mujeres para que de su generacion tengamos parientes. Pues segun dicen los embaxadores que nos envían á tratar las paces, que traen mujeres entre ellos. Y como oyeron este razonamiento, a todos los caciques les pareció bien, y dixeron que era cosa acertada, y que luego vayan á entender en las paces, y que se les envíe á hacer saber á su capitan Xicotenga y á los demás capitanes que consigo tiene, para que luego vengan sin dar mas guerras y les digan que ya tenemos hechas paces. Y enviaron luego mensageros sobre ello, y el capitan Xicotenga el mozo no lo quiso escuchar á los 4 principales, y mostró tener enojo, y los trató mal de palabra, y que no estaba por las paces, y dixo que ya habia muerto muchos tenles y la yegua, y que él quería dar otra noche sobre nosotros y acabarnos de vencer y matar. La qual respuesta, desque la oyó su padre Xicotenga el viejo y Masescaci y los demas caciques, se enojaron de manera que luego enviaron á mandar á los capitanes y á todo su ejército que no fuesen con el Xicotenga á nos dar guerra, ni en tal caso le obedeciesen en cosa que les mandase, si no fuese para hacer paces, y tampoco lo quiso obedecer. Y guando vieron la desobediencia de su capitan, luego enviaron los 4 principales que otra vez les habian mandado que viniesen á nuestro real y truxesen bastimento y para tratar las paces en nombre de toda Tlascala y Guaxocingo, y los 4 viejos, por temor de Xicotenga el mozo, no vinieron en aquella sazon. Y porque en un instante acaecen 2 y 3 cosas, así en nuestro real como en este tratar de paces, y por fuerza tengo de tomar entre manos lo que mas viene al propósito, dexaré de hablar en los 4 indios principales que enviaron á tratar las paces, que aun no venian por temor de Xicotenga. En este tiempo fuimos con Cortés á un pueblo junto á nuestro real, y lo que pasó diré adelante. Capítulo 67. Capítulo 68 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Como acordamos de ir a un pueblo que estaba cerca de nuestro real y lo que sobre ello se hizo. Como había 2 días que estábamos sin hacer cosa que de contar sea, fué acordado y aun aconsejamos a Cortés
que un pueblo que estaba obra de una legua de nuestro real, que le habiamos enviado llamar de paz y no venia, que fuésemos una noche y diésemos sobre él, no para hacelles mal, digo matalles ni herilles, ni traellos presos, mas de traer comida y atemorizalles ó hablalles de paz segun viésemos lo que ellos hacian. Y llámase este pueblo Zumpacingo, y era cabecera de muchos pueblos chicos, y era sujeto el pueblo donde estábamos allí donde teniamos nuestro real, que se dice Tecodcungapacingo, que todo alrededor estaba muy poblado de casas y pueblos. Por manera que una noche al quarto de la modorra madrugamos para ir aquel pueblo con 6 de caballo de los mejores y con los mas sanos soldados y con 10 ballesteros y 8 escopeteros, y Cortés por nuestro capitan, puesto que tenia calenturas ó tercianas, dexamos el mejor recaudo que podiamos en el real. Antes que amaneciese con 2 horas caminamos y hacia un viento tan frio aquella mañana que venia de la sierra nevada que nos hacia temblar y tiritar, y bien lo sintieron los caballos que llevábamos porque 2 dellos se atorozonaron y estaban temblando, de lo qual nos pesó en gran manera temiendo no muriesen. Y Cortés mandó que se volviesen al real los caballeros dueños cuyos eran curar dellos. Y como estaba cerca el pueblo llegamos él antes que fuese de dia, y como nos sintieron los naturales dél, fuéronse huyendo de sus casas dando voces unos otros que se guardasen de los tenles, que les íbamos matar, que no se aguardaban padres hijos. Y como los vimos hicimos alto en un patio hasta que fuera de dia, que no se les hizo ningun daño. Y como unos papas que estaban en unos cues los mayores del pueblo y otros viejos principales vieron que estábamos allí sin les hacer enojo ninguno, vienen Cortés y le dicen que les perdonen porque no han ido nuestro real de paz ni llevar de comer guando los enviamos llamar, y la causa ha sido que el capitan Xicotenga, que está de allí muy cerca, se lo ha enviado decir que no lo den. Y porque de aquel pueblo y otros muchos le bastecen su real, y que tiene consigo todos los hombres de guerra y de toda la tierra de Tlascala. Y Cortés les dixo con nuestras lenguas, doña Marina y Aguilar, que siempre iban con nosotros qualquiera entrada que íbamos, y aunque fuese de noche, que no hubiesen miedo y que luego fuesen decir sus caciques la cabecera que vengan de paz, porque la guerra es mala para ellos. Y envió aquestos papas porque de los otros mensageros que habiamos enviado aun no teniamos respuesta ninguna sobre que enviaban tratar las paces los caciques de Tlascala con los 4 principales que aun no habian venido. Y aquellos papas de aquel pueblo buscaron de presto mas de 40 gallinas y gallos y 2 indias para moler tortillas y las truxeron. Cortés se lo agradeció y mandó luego le llevasen 20 indios de aquel pueblo nuestro real y sin temor ninguno fueron con el bastimento y se estuvieron en el real hasta la tarde y se les dió contezuelas con que volvieron muy contentos sus casas y todas aquellas caserías. Nuestros vecinos decian que éramos buenos, que no les enojábamos, y aquellos viejos y papas avisaron dello al capitan Xicotenga, como habían dado la comida y las indias. Y riñó mucho con ellos y fueron luego la cabecera hacello saber los caciques viejos. Y como supieron que no les haciamos mal ninguno, y aunque pudiéramos matalles aquella noche muchos de sus gentes, y les enviábamos demandar paces, se holgaron y les mandaron que cada dia nos truxesen todo lo que hubiésemos menester, y tornaron otra vez mandar los 4 principales que otras veces les encargaron las paces, que luego en aquel instante fuesen nuestro real y llevasen toda la comida y aparato que les mandaban. Y así nos volvimos luego nuestro real con el bastimento indias y muy contentos. Y quedarse aquí y diré lo que pasó en el real, entre tanto que habiamos ido aquel pueblo. Capítulo 68.